¿Te atraen los relatos de brujas? Hace tiempo conté una historia sobre cómo una bruja asoló una región en la Sierra Alta de Guerrero. Por si te perdiste alguna parte de la historia, hoy la traigo completa. Espero que la disfrutes. A mi bisabuelo le tocó enfrentar a algunos revolucionarios que desertaban de la causa y llegaban a los pueblos de Tierra Caliente a hacer saqueos. Él, rifle en mano, y junto a otros pobladores, hacían vigilancias, evitando que esos desertores causaran estragos en la región en la que vivía. Durante la temporada de cosechas, algunos se reunían y dormían en el monte. Esto para evitar que durante las noches les robaran lo sembrado. En una ocasión, a mi bisabuelo, junto a 4 compañeros, les tocó la vigilancia en un potrero que se encontraba a unas 2 horas a caballo del lugar donde vivían. Partieron muy temprano, y, cuando estaban cerca del potrero, notaron que no muy lejos del camino había una cabaña en un claro en medio de la sierra. En cuanto vieron que salía humo de la cocina, supieron que ahí debía vivir alguien. Ellos continuaron su camino, e hicieron la guardia como correspondía. Por la tarde, cuando tuvieron hambre, uno de los compañeros fue a la cabaña a preguntar si les podían vender comida. En cuanto llegó, salió un señor de unos 45 años aproximadamente, y les dijo que sí, que fueran, y su esposa les daría de comer. El compañero dio las gracias, y fue por los demás. Cuando llegaron, la esposa del señor les indicó dónde sentarse para comer. Ahí fue donde conocieron a la joven esposa, de no más de 20 años. Ni mi bisabuelo ni sus compañeros sospecharon de la diferencia de edades de la pareja, y comieron lo que les dio sin preguntar nada. Ella les sirvió moronga. En México, la moronga es un guiso a base de la sangre de animales. Como ya era tarde, la mujer los invitó a quedarse a dormir en un cuarto que estaba afuera de la cabaña. La única condición para que se quedaran era que, en cuanto se fueran a acostar, ya no podrían salir del cuarto hasta el amanecer. Si querían ir al baño, debían hacerlo en una cubeta que les dio. Ellos se miraron extrañados, sin embargo, no desconfiaron y no le dieron mayor importancia. Por lo que pasaron la noche ahí. Por la mañana, la mujer les dio de desayunar y les invitó a pasar cuando quisieran comer. Ellos aceptaron la invitación y al terminar, salieron a hacer la guardia. Por algún tiempo así fue, algunas noches se quedaban en el campo haciendo vigilancia y otras regresaban a la cabaña. Sin embargo, una noche, un compañero tuvo muchas ganas de ir al baño. Él no quería hacer sus necesidades delante de los demás, así que salió del cuarto procurando no hacer ruido, rompiendo la única condición que les puso la mujer para quedarse. El compañero se alejó un poco de la casa y de la cabaña. Desde el lugar donde se encontraba podía ver hacia la cocina. Fue ahí cuando vio a la mujer que les daba la comida. Ella se sentó frente al fogón y comenzó a quitarse las piernas como si se tratara de piezas desmontables. Las escondió entre las cenizas y, tras hacerlo, se fue volando de ahí. Al ver esa acción, el compañero se tapó con las manos la boca, pues dio un grito ahogado y cayó al piso de la impresión. Tras incorporarse, corrió de inmediato a donde estaban los demás, contándoles todo lo que acababa de ver. Como ninguno le creyó, éste les insistió que no se durmieran para que vieran a la mujer regresar volando. Incrédulos, lo hicieron, y muy temprano, todavía de madrugada vieron cómo la mujer llegó volando directo a la cocina. Al presenciar aquello, el pánico se desató entre ellos. No obstante, antes de actuar, comenzaron a discutir sobre qué es lo que harían ante esta situación. El consenso entre ellos fue que, debían sacarle dinero a esa mujer, era una bruja, seguro que podía dárselos. Se pusieron de acuerdo, y la idea fue que, la siguiente noche, cuando se fuera, le esconderían las piernas, y hasta que les diera dinero, se las devolverían. Todos accedieron a esto, menos mi bisabuelo. Él dijo que no iba a participar y que no lo contaran en sus planes. Después de un rato, actuaron lo más normal que pudieron, y fingiendo no haber visto nada, salieron del cuarto a desayunar. Al terminar, se fueron al potrero a hacer guardia. Por la tarde, cuando llegaron a comer, la mujer les dio lo mismo de siempre, moronga. Pensando en el plan que tenían, dijeron que se quedarían a dormir, y se fueron a acostar. Así lo hicieron,
todos menos uno, el que se quedó en vigilia, esperando que la mujer se fuera. Algunas horas más tarde, en cuanto vio que entró a la cocina, comenzó a despertar a los compañeros dormidos, y en el momento en que vieron que se fue volando, los 4 interesados salieron del cuarto. 2 de ellos se quedaron fuera de la cocina para avisar si regresaba antes o por si salía el esposo de su cuarto, y 2 estaban buscando las piernas en el fogón. En el momento en que las encontraron, se fueron a esconderlas, lo hicieron no muy lejos de la cabaña, pero separaron las piernas una de la otra. Luego de hacerlo, regresaron al cuarto y esperaron la llegada de la mujer para ver su reacción. Algunas horas más tarde, la vieron llegar volando directo a la cocina, directo hacia el fogón, lugar en el cual comenzó a buscar. Como no encontró lo que buscaba, comenzó a desesperarse y a arrojar cosas al piso, aventaba ollas y lo que tuviera cerca, regresando al fogón una y otra vez. Tras no hallar nada, se fue a su cuarto. Como ya había amanecido, los viajeros salieron del cuarto, y antes de llegar a la cocina, se encontraron al esposo. Él les dijo que su mujer estaba en cama, y que no podría darles de desayunar, pues se sentía mal. Al escuchar eso, pensaron que si se iban sin desayunar ya no comerían nada hasta la noche, de manera que, en ese momento decidieron ir a pedirle riquezas a la mujer a cambio de sus piernas. Como mi bisabuelo no formaba parte del plan de quererle sacar riquezas, le encargaron que entretuviera al esposo, mientras ellos iban con ella para ver qué podía ofrecerles por las piernas. Los 4 fueron a la habitación de la mujer, hallándola acostada, y, al tocar, ella les dijo que se sentía mal y que no podía atenderlos. Ellos le dijeron que sabían lo de las piernas. Con ello, la expresión en el rostro de la mujer cambió y los hizo pasar. Denme mis piernas, puedo darles lo que quieran. Les dijo la mujer, en un tono sereno, pero seductor. Uno de ellos le contestó que se las regresarían, pero que querían dinero, mucho dinero. Ella, al momento le sonrió y les respondió que podía hacerlo, que los haría inmensamente ricos. Rápidamente, 2 salieron del cuarto movidos por la ambición en busca de las piernas. En tanto, la mujer le preguntó a los 2 que se quedaron si solo ellos 4 querían volverse ricos, ya que sabía que ellos eran 5 en total. Sí, el otro no está interesado. Le contestó prontamente uno de ellos. Está bien, ustedes serán ricos, dinero no puedo darles, pero, sí oro. Este tesoro se encuentra cerca del potrero donde van a hacer guardia. Camino hacia allá verán 3 pinos juntos, sigan derecho hasta donde vean una piedra grande, junto a ella hay un arado chiquito, como si fuera de juguete. Ahí escarben y encontrarán el oro. Les dijo la mujer, mientras miraba a cada uno de ellos directamente a los ojos, y con un tono de voz intrigante. Cuando los otros 2 regresaron con las piernas, les indicó que la esperaran en la cocina, y que ella iría pronto a darles de desayunar. Inmediatamente salieron de su cuarto. Por su parte, mi bisabuelo intercambió un par de palabras con el esposo, y en cuanto vio salir a los compañeros del cuarto de la mujer, caminó en la misma dirección que ellos. Sin embargo, por azares del destino, quiso ir al baño antes. Por lo que antes de llegar con los demás, fue detrás de la casa, para hacer sus necesidades, esto del lado contrario a donde estaban sus compañeros sentados esperando el alimento. Ahí pudo ver a la mujer frente al fogón. Descubriendo, horrorizado de dónde venía la moronga que les daba. Ella vomitaba sangre en un traste, y luego se las cocinaba. Ese era el alimento que habían estado consumiendo. Al ver eso, mi bisabuelo no quiso comer, y esperó a todos afuera en el patio. Algunos minutos después, salieron sus compañeros de la cocina, recriminándole por haberse perdido el desayuno. Justo cuando ya se iban al potrero, salió la mujer, yendo directamente con mi bisabuelo. Ella le preguntó si había visto cómo preparaba la comida, y si por eso no quiso comer. Él solo asintió, y sin decir nada, dio media vuelta, partiendo de ahí. Ella, por su parte, solo se giró, le dijo algo entre susurros a su esposo y regresó a la cabaña, soltando una carcajada siniestra mientras caminaba. Ya de camino al potrero, los 5 viajantes fueron directamente al lugar en que la mujer les dijo que hallarían el tesoro. Buscaron en el camino las señales que les dio.
Encontraron los pinos, el arado pequeño, y, sin perder tiempo, cavaron como pudieron los 4. Usaron el pequeño arado, ramas grandes y las manos, ya que no llevaban palas. Mi bisabuelo por su parte, se acomodó debajo de un pino, dispuesto a dormir. Al cabo de un rato, encontraron una caja de madera muy antigua. Entre dos la levantaron, y, al abrirla, estaba llena de monedas, vasijas, medallones y collares de oro. Era un gran tesoro. Lo repartieron entre 4, y cada uno metió su parte en costales que tenían en el potrero. Tras eso, lo subieron cada uno a su caballo. Cuando estaban repartiendo el botín, mi bisabuelo les contó lo que vio, y les dijo que su esposo actuaba de forma extraña. Cuando hablé con él, me di cuenta de que era como hablar con una pared. Me daba respuestas a medias, y, en todo el tiempo que estuvimos ahí, siempre lo vi con la mirada perdida. Incluso parece estar enfermo o embrujado. Los 4 compañeros le dijeron que nunca se dieron cuenta de eso, pues, solo se enfocaron en comer y jamás hablaron con él. Después de saber que la mujer era una bruja, ya no quisieron regresar a la cabaña, y prefirieron irse a su pueblo, aunque llegaran algo tarde. En el camino, el hombre que se quedó hablando con ella, y le dijo que querían dinero se empezó a sentir mal. Comenzó a vomitar de tal forma que cayó al piso. Los demás lo subieron a su caballo y lo llevaron con ellos. Siguieron avanzando y cuando iban por el cerro, el caballo de otro compañero resbaló y se fue por el barranco. No había forma de ayudarlo desde donde estaban, por lo que tenían que ir hasta el pueblo por ayuda. Mientras estaban viendo si podían bajar por él o ayudarlo de alguna forma, a otro de ellos le picó un alacrán y le hizo efecto inmediato el veneno. Al no tener ellos la cura, lo único que se les ocurrió fue montarlo al caballo como al primero y tratar de llegar lo más rápido posible para que el médico del lugar le inyectara el antídoto. Estaba mi bisabuelo subiendo al herido en su caballo, cuando uno de los que fueron por las piernas sacó su rifle, apuntándolo a su propia cara. «Esa bruja nos va a matar a todos». Se escuchó un disparo y cayó a los pies de su caballo. Mi bisabuelo no sabía qué hacer, y, como pudo, amarró a los 2 compañeros que quedaban cada uno a su caballo yendo a toda prisa hacia el pueblo. Cuando llegó al médico, este le dijo que los hombres arriba de los caballos ya estaban muertos. Al escuchar eso los dejó ahí, con instrucciones al doctor para que buscara a sus familiares y que ellos se hicieran cargo. De inmediato, juntó a otros hombres, y les dijo dónde había caído el que se fue por la barranca. Fueron varios al lugar, no obstante, cuando llegaron al barranco donde había caído, no había rastro de nada, ni caballo, ni jinete, ni el costal de oro. Algunos de los hombres de búsqueda fueron por la parte baja del cerro a ver si encontraban algo, sin embargo, luego de buscar por cualquier lugar posible, no hallaron nada. Era como si no hubiera caído nadie. Como mi bisabuelo juntó a la gente rápido, algunos se subieron a los caballos que llevaba desde la cabaña con los costales de oro. Por lo que mi bisabuelo los tomó. «Este oro está maldito», dijo mi bisabuelo, aventando los costales de oro hacia el barranco, deseando no volver a saber de ese oro maldito nunca más. Para comenzar esta historia, debemos remontarnos a la década comprendida entre 1890 y 1900. Años complicados en el país. Se vivía un periodo de intensas transformaciones políticas, sociales y económicas. Comenzaba lo que hoy en día conocemos como el Porfiriato, el cual terminaría gestando la Revolución Mexicana. Antes de la creación de la Secretaría de Educación Pública, la educación en México estaba a cargo del Departamento de Instrucción Pública y, con tantos problemas que atravesaba el país, el sistema educativo en México en ese entonces era muy limitado. Especialmente en las zonas rurales y marginadas. Aquí es donde empieza la historia de Porfirio. Un joven de 23 años aproximadamente, recién graduado de la escuela normal. En el sorteo de plaza le tocó en una comunidad rural ubicada en la Sierra Alta de Guerrero, de manera que dejó la ciudad y comenzó su trabajo como profesor. Tras haber llegado a la comunidad, una familia local lo acogió, y sus vecinos le arreglaron un cuarto con cama y algunos muebles para que pusiera sus cosas. En este lugar, la gente no suele tener puertas, pues nadie se mete a las casas sin invitación. De manera que,
para tener privacidad, en su cuarto colgaba una cortina, un detalle que será importante más adelante. La escuela donde impartía sus clases estaba ubicada a unos 25 minutos a pie de la casa donde se quedaba. En las mañanas daba clase a los niños y por la tarde a algunos adultos. De manera que, al regresar a casa, debía bajar por el cerro y atravesar parte del río, todo esto poco antes de que anocheciera. Al llegar, la familia cenaba y lo invitaban a compartir con ellos, antes de retirarse a dormir. Porfirio disfrutaba de la tranquilidad del campo, sin embargo, los sonidos nocturnos y el murmullo del río le impedían conciliar el sueño temprano en algunas ocasiones. Una mañana de invierno, mientras se dirigía a la escuela, notó que, a medida que atravesaba el río, podía ver a lo lejos a una mujer vestida de blanco, peinándose, sentada arriba de una piedra grande que estaba en medio del río. Para no incomodarla, Porfirio decidió dar una vuelta más prolongada, evitando cualquier contacto. Luego de un rato llegó a la escuela, no obstante, la extraña imagen no dejaba de rondar en su mente, y se preguntaba cómo era posible que alguien se estuviera bañando a esas horas, y con ese frío. Dejando a un lado sus pensamientos, Porfirio dio su clase como lo hacía normalmente. Por la tarde, les platicó a sus alumnos adultos sobre la extraña experiencia. Ellos, mirándose los unos a los otros, y con un rostro lleno de miedo, le explicaron que, el lugar donde vio a la mujer, es conocido como la Piedra de la Mujer. Algunas personas que han pasado por allí, cuentan haberla visto sentada en la piedra que está en medio del río, peinándose o incluso metida en el agua. No sabemos quién es esta mujer, pero, creemos que es una bruja, lo mejor es evitar hacer contacto con ella, ya que si te habla, te lleva con ella y nunca más vuelves. Le dijo uno de los señores más longevos, mientras miraba a Porfirio directamente a los ojos. Por su parte, Porfirio asumió que simplemente querían asustarlo, así que cambió de tema y prosiguió con su clase. Una vez terminada, y cuando ya se habían ido, el mismo señor regresó, y en voz baja le dio una advertencia. Si escucha la voz de una mujer en la noche, no salga de su casa. Pues, se sabe de una persona que escuchando su llamado, salió, y nunca más lo volvimos a ver. Porfirio asintió, con algo de temor, y guardó sus cosas. Yendo de regreso a la casa donde se quedaba. Esa noche era fría y ventosa, por lo mismo, Porfirio tenía dificultades para conciliar el sueño, luego de todo lo que había escuchado y visto esa tarde. De repente, en medio de la madrugada, escuchó su nombre llamado desde el otro lado de la cortina. Porfirio, ven. Pensando que alguien de la familia anfitriona lo había llamado, abrió la cortina, sin embargo, no había nadie tras ella. En su lugar, solo sintió la suave caricia del rocío en sus mejillas y, un silencio sepulcral, no se oía ningún ruido nocturno. Algo que lo sorprendió, ya que por lo general siempre los escuchaba rompiendo la calma de la noche. Después de no ver nada, el frío lo obligó a regresar a su cuarto. No obstante, mientras daba media vuelta, miró a lo lejos una figura parada en la oscuridad. No se distinguía muy bien, pero parecía hacerle señales para que la siguiera. Presa del miedo, entró de inmediato en su cuarto, pasando así el resto de la noche sin poder dormir. Por la mañana, le contó al jefe de la familia donde se quedaba, todas las cosas que ocurrieron en la madrugada. He escuchado de algunos que ven a esa mujer, nosotros nunca hemos tenido un encuentro con ella, nomás tenga cuidado, y trate de no salir de noche. Le contestó a Porfirio, con un tono sombrío y cauteloso. El tiempo pasó, y Porfirio siguió dando clases. Cuando se iba en las mañanas, trataba de dar una vuelta prolongada, evitando el cruce en el río donde vio a la mujer anteriormente. Por las tardes, procuraba irse con todos, para cruzar el río entre varios, y que no lo agarrara solo. En una ocasión, hubo una fiesta en un poblado cercano. Porfirio fue invitado y accedió a ir. Ya en la fiesta, y después de convivir un rato, ya estaba oscureciendo. Así que decidió regresar a casa. En el camino de regreso, vio que había personas en el río, él asumió que se estaban bañando y continuó caminando. Cuando de pronto... Porfirio. Porfirio, ven. Él volteó, y cerca de él estaba una mujer hermosa. Su rostro, joven y radiante.
Sus ojos grandes y almendrados eran de un profundo color miel y su mirada era intensa y penetrante. Se notaba que su piel era suave, sus labios, rojos y carnosos. Era una belleza que parecía temporal. Como si nunca envejeciera. Su figura era esbelta y elegante. Cubierta solo con un largo vestido blanco. Porfirio quedó embelesado ante lo que acababa de ver. La mujer, por su parte, extendió su mano e hizo una seña, para que Porfirio la siguiera. Caminaron hasta la piedra en la que la vio peinarse en su primer encuentro. Ahí, con el dedo le indicó que mirase debajo de la piedra. Cuando lo hizo, notó que debajo de ella parecía haber una pequeña caverna, oculta por el cauce del río. A lo lejos, resultaba imposible distinguirla. Porfirio pudo distinguir un grabado en la parte baja, una marca tallada profundamente, extendida en un patrón circular alrededor de la misma. Los símbolos que lo componían eran incomprensibles, como si hubieran sido tallados por una mano experta y sabia. En el centro de la piedra, unas palabras escritas en lo que parecía latín captaron su atención. Sus ojos recorrieron las letras y símbolos, intentando descifrar su significado. De pronto, logró entender algunas palabras. No romper. Aunque la erosión natural había desgastado la inscripción con el tiempo, pudo leer lo suficiente para comprender que la mujer que había visto estaba relacionada con esa piedra. El texto parecía ser un sello, y lo que logró descifrar parecía ser una advertencia para no romperlo. Al comprender esto, Porfirio encontró la fuerza para salir del trance en el que se encontraba después de ver a la mujer. En ese momento, intentó correr hacia la casa donde se alojaba. Sin embargo, su esfuerzo fue inútil. Porfirio, libérame. La mujer volvió a llamarlo, y al escuchar su voz, él dejó de correr. Su cuerpo se movió por cuenta propia. En su mente, sabía que no era lo que quería hacer, pero sus piernas lo llevaron de vuelta a la piedra. En el camino, se agachó para tomar una piedra, y con ella comenzó a golpear la parte donde estaban las palabras escritas en latín. Mientras su mano golpeaba con la piedra, su mente se desmoronaba, atrapada en el pánico que la consumía. Él no quería hacer eso, y aún así su cuerpo se movía solo. Golpe a golpe, el grabado, ya desgastado de por sí, se quebró. De pronto, escuchó un chillido muy fuerte, como si fueran gritos. A lo lejos, los coyotes comenzaron a aullar, y los gritos no paraban. En un instante, vio a las personas que había creído ver bañarse. Hombres y mujeres, todos salían del agua, y caminaban río arriba sin prestarle atención. Súbitamente, la mujer que le había hablado se paró frente a él. Como me ayudaste, vas a vivir, pero no como tú quieres. No lo hiciste por voluntad propia, así que te la voy a quitar. Porfirio, sin poder hacer nada, comenzó a caminar detrás de la mujer, en la misma dirección que lo hicieron quienes acababan de salir del río. Caminaron por varias horas, hasta que llegaron a una cabaña que parecía en ruinas. En cuanto llegaron, Porfirio vio cómo la cabaña se comenzaba a levantar por sí sola. Dentro de sí, pensaba que eso no podía ser posible, la magia no existe, esto debe ser un sueño, se decía. A la vez que su cuerpo se movía en automático. Él ya no podía hacer nada. En su mente gritaba por ayuda, pero, de su cuerpo no salían palabras. Era como si estuviera atrapado en un sueño espantoso del que no podía despertar. De repente, su cuerpo se dirigió hacia el cuarto, y se acostó. A partir de hoy vas a ser mi esposo. Tu cuerpo me pertenece. Hablarás lo que yo quiera que hables. Haré que comas, y que hagas tus necesidades. Fuera de eso, olvídate de tu voluntad. Por las noches iré a comer, y regresaré temprano. Le dijo la mujer que lo llevó ahí, mientras estaba de pie delante de la puerta. Tras ello, caminó hacia la cocina. Allá se oía que movía cosas. Sin embargo, pronto dejó de escucharla. En su mente, Porfirio gritaba desesperado, pero su cuerpo no hacía nada. Día tras día, por años, Porfirio estuvo haciendo actos que no podía controlar, parecía un muñeco que solo conservaba sus pensamientos. De vez en cuando, lo hacía caminar al río para que se bañara,
era ella quien controlaba sus movimientos. Durante esos años, muchas veces llegaban viajeros que pedían un poco de alimento. Ella se los proporcionaba. Les daba lo mismo que a él le hacía comer todos los días. Moronga, esa maldita Moronga. Todas las noches la mujer hacía lo mismo, un poco de ruido en la cocina, como si moviera cosas en el fogón, y de pronto, un sepulcral silencio. Ella se iba por las noches, para regresar poco antes del amanecer. Años después, estalló la Revolución Mexicana. Algunas veces pasaban por ahí personas que huían de los revolucionarios. Por eso se enteraba un poco de las cosas que ocurrían en las comunidades cercanas. Cuando esas personas hablaban con él, hacía un enorme esfuerzo, tratando que las palabras que pensaba salieran a través de su boca. Siempre era un esfuerzo en vano. Él solo oía como de su boca salían palabras que no podía controlar. Algunos viajeros que pasaban, se quedaban a dormir en un cuarto contiguo a la cabaña. Muchas de esas veces, las personas que lo hacían, no corrían con la suerte de salir vivos al otro día. La mujer entraba al cuarto donde se quedaban, y luego de escuchar gritos, solo quedaba un sepulcral silencio. Tras largos años de esa tortura en la que vivía, y viendo a la mujer cada día, sin que ésta envejeciera, una tarde llegaron 5 viajeros. Ellos traían armas, decían que cuidaban sus potreros de los desertores de la revolución. Porfirio habló con ellos, en modo automático, como de costumbre, mientras gritaba por dentro pidiendo ayuda. Uno de ellos le preguntó si podrían venderles alimento, pues estaban haciendo guardias. Su boca contestó que sí. Que su esposa les prepararía los alimentos. Ellos pasaron, y en la cocina mientras hablaban, él trataba de advertirles que huyeran, no obstante, su esfuerzo nunca dio frutos. Por un tiempo, esos 5 viajeros pasaban a comer con ellos, otras veces, se quedaban a dormir, pero, por alguna razón, cuando ellos se quedaban, ella se iba por las noches. Porfirio se dio cuenta de que, en uno de esos viajeros había algo raro. Ya que mientras todos comían y hablaban de trivialidades, ese viajero miraba a Porfirio, como si desconfiara de él, o quizá, como si supiera que algo le pasaba. Una noche que esos viajeros se quedaron, luego de que la mujer se fue, se escuchó un grito ahogado detrás de la cabaña. Porfirio, sin poder hacer nada, solo escuchó como poco después entre los viajeros comenzaron a susurrar, como con miedo. De repente, escucharon ruidos en la cocina. Pensando que la mujer había regresado, y que ellos serían el alimento, se lamentó, como solía hacer en muchas de las ocasiones, pero, esta vez no fue así. La mujer no había regresado. Tampoco escuchó los gritos que solían dar quienes caían presas de ella. En un momento, nada más que silencio. Por un rato estuvo así, hasta que empezaba a amanecer. Casi de inmediato, el silencio fue interrumpido por un estruendo que resonaba como si alguien estuviera arrojando trastes en la cocina. Era como si estuvieran buscando algo con desesperación. De pronto, la mujer ya estaba en el cuarto. Sin mediar palabra con Porfirio, se fue directo a la cama y se tapó. Llevaba tantos años con ella que ya sabía que eso no era un comportamiento normal. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para pensarlo, pues, lo hizo salir del cuarto. Su cuerpo se movió directamente hasta el patio. Ahí vio a los 5 viajeros que esperaban desayunar antes de salir. Mi mujer está en cama, y no podrá darles de desayunar, pues se siente mal. Porfirio escuchó que sus labios dijeron eso, mientras pensaba en por qué ella no había salido, o por qué no había hecho algo con ellos en la noche. Confundido por dentro, en automático por fuera, vio como 4 de los 5 viajeros corrieron a la casa, mientras uno, el que se le quedaba viendo mientras comían, le dijo: «Amigo, a ti te pasa algo. Se me hace que la mujer esa te tiene embrujado y no puedes moverte. Por eso actúas así, pero, te voy a ayudar, dame unos días». Mientras Porfirio escuchaba eso, no salían palabras de su boca. En cambio, por dentro era una fiesta. Por fin alguien sabía que él estaba ahí, y podría ayudarle. Poco después salieron los viajeros y fueron directo a la cocina. El hombre que habló con Porfirio fue detrás de la cabaña, quizá a hacer sus necesidades. Cuando regresó, en lugar de ir a la cocina, se quedó en el patio.
Porfirio por dentro pensaba en la razón por la que no quiso comer. Quizá está tan harto de la moronga como yo, se decía. Mientras su cuerpo se quedaba a unos pasos de la entrada a la casa. Unos minutos después, salieron los demás viajeros, y le recriminaban al que se había quedado afuera el no haber querido comer. Enseguida salió la mujer, y habló unas cuantas palabras con él, regresando con una risa burlona en su cara, mientras se dirigía a Porfirio. Hoy me llevo a todos ellos. Luego de decir esas aterradoras palabras, la mujer soltó una carcajada sombría y entró en la casa. Por la noche, como muchas veces lo había hecho, se fue. Cuando regresó, faltaba poco antes del amanecer y traía unos costales con ella. Solo me pude llevar a 4, pero, ya verá, va a caer el otro un día de estos. Le dijo la mujer a Porfirio, con una expresión que denotaba molestia en su rostro. Algunos días después, luego de hacer que el cuerpo de Porfirio se fuera a la cama, ella salió. Porfirio escuchó cómo hacía el ruido en la cocina, y en el fogón, luego de eso, solo quedaba el silencio de su ausencia. Mientras él dormía, en medio de la noche sintió algo. Por fin después de tantos años, sintió un hormigueo a través de sus manos y pies. Moví los pies, declaró Porfirio, al tiempo que intentaba ponerse de pie por cuenta propia. Dando grandes gritos de alegría, por primera vez en años, podía escuchar las palabras que él pensaba, saliendo de su boca. Podía mover su cuerpo. Él lloraba de felicidad, y pensaba en el viajero que le prometió ayuda. Al tiempo, tocaba sus manos y su cara. Sin embargo, era la cara de un viejo. Había pasado al menos 20 años en esa situación. Por la mañana, corrió al fogón para ver qué encontraba, pero no había nada. Luego de sentarse por su cuenta, se quedó esperando la llegada de la mujer, con un machete en la mano. Porfirio tenía tantas cosas que decirle. Tantas formas de intentar vengarse. Por otro lado, la mujer no llegó. Después de esperarla por horas, ella no apareció. Nunca más regresó. Cuando el sol anunciaba el mediodía, Porfirio buscó en la casa algo para llevarse y poder llegar hasta la que había sido su casa. Lo único que encontró de valor fueron los costales que había traído la mujer noches antes. Al abrirlos, estaban llenos de piezas de oro. Tomó los 4 costales y los subió a un burro que tenía amarrado la mujer, junto a una pala, un par de cuerdas y el machete. Luego de hacerlo, Porfirio prendió en llamas la cabaña, y mientras jalaba la rienda del burro para irse, veía cómo ardía. Ojalá así hayas ardido tú, maldita. Pronunció airadamente Porfirio, al tiempo que se iba de ese lugar en el que prácticamente perdió su vida. El camino que tomó fue a la población en que había sido asignado como maestro. A lo largo del camino, cada ciertos kilómetros, marcaba un árbol con una cruz, hacía un agujero no muy profundo y enterraba los costales. Enterró 3 de los 4 que llevaba. El último costal se lo quedó para él. Al llegar a la población, nadie lo reconoció. Por su parte, Porfirio jamás dijo quién era. Tras comprar una casa, ahí vivió hasta que murió, y, con el oro que le quedó contribuyó para el crecimiento económico de la comunidad. Algunos años antes de fallecer, se encontró con uno de los 5 viajeros que recordaba, el hombre que prometió ayudarlo. Ese hombre le contó cómo fue que acabaron con la bruja. Después de los eventos ocurridos, y de tirar los costales de oro por el barranco, todos regresaron al pueblo. A la mañana siguiente, mi bisabuelo acompañó a las familias de sus compañeros caídos. Les relató brevemente lo que habían experimentado en los días anteriores. Cómo habían vigilado los potreros, y cómo habían terminado yendo a una cabaña a comprar comida. Les habló del oro y del destino que cada uno había tenido. La mayoría de los familiares solo asentían, sin poder decir ni hacer más. Mientras hablaba con uno de los familiares, una mujer de 40 años aproximadamente se acercó a él y lo escuchó. Al terminar, la mujer lo tomó del brazo y lo apartó un poco. «Qué fría tiene la mano esta mujer», pensó mi bisabuelo. «Quiero hablar con usted», dijo la mujer, mirando fijamente a mi bisabuelo, y continuó. «Esa mujer con la que se encontraron en la cabaña. Esa mujer es una bruja.
La conocí hace muchos años. Yo conocí a un joven maestro que daba clases en la comunidad en que vivía. Una noche lo llamó, y él jamás volvió. Con el pasar del tiempo nos enteramos de que, en el monte, donde muchos tienen sus potreros, había una cabaña en la que vivía una pareja. Cerca de ahí hay pequeños pueblos, y de repente se escucha que desaparecen personas, otros amanecen con moretones, y poco después fallecen. A una de las hijas del hacendado se la llevó la mujer que vive en esa cabaña. Jamás pudimos encontrarla. Dijo la mujer, cuyas palabras cargaban una enorme tristeza y una inmensa pesadumbre. Todo ello, mientras los ojos le brillaban con lágrimas reprimidas. Mi bisabuelo, tras escucharla, le contó que conoció al hombre que vive con esa mujer. Parece que está ahí en contra de su voluntad, es como si estuviera en un trance del cual no puede salir. Le dije que iría a ayudarlo, en cuanto supiera cómo. Dijo mi bisabuelo. Yo puedo ayudarle a terminar con esa mujer, yo ya no puedo, pero sé que usted sí, Juan. Replicó la mujer. Mi bisabuelo se sorprendió, pues, él no le había dicho su nombre, y no recordaba haberla visto antes como para que ya lo conociera. Mientras estos pensamientos daban vueltas en su cabeza, ella continuó. Venga a verme mañana temprano, traiga sal, un costal si puede, yo le daré lo demás que necesita y le enseñaré a usarlo en contra de esa bruja. Mi bisabuelo le dijo que la vería por la mañana, la mujer solo asintió con la cabeza, dio media vuelta y se fue. Por la mañana, cuando mi bisabuelo llegó a la casa de esta mujer misteriosa, se dio cuenta que junto con él habían llegado otros 2 hombres. Hola, me llamo Juan y vengo de la cañada, dijo el primero de ellos. Mi bisabuelo y el otro pusieron un gesto de sorpresa. El segundo hombre no tardó en contestar. Yo también me llamo Juan. Mi bisabuelo al escuchar eso, les dijo que él tenía el mismo nombre. De ahí dedujeron que, si los 3 tenían el mismo nombre era porque sería necesario para enfrentar a la bruja. Hola, me alegra que hayan venido, pasen, y siéntense. Necesito que sepan algo antes de comenzar. Les dijo la mujer en cuanto abrió las puertas de su casa. Una vez adentro, sentados en la mesa del comedor, comenzó a hablarles. Mi nombre es Aurora Flores. Deben saber que, mi familia ha sido curandera desde siempre. Por ello, llevo años viendo cómo familias son atacadas por las brujas, sin que nadie pueda hacer nada. Pues, por miedo, dejan pasar el dolor. Ustedes vienen porque de una u otra forma tuvieron contacto con ella. Además, tienen ese mismo nombre, por eso, ustedes 3 son los que harán todo. Les enseñaré cómo. Declaró Aurora, mientras señalaba con su mano hacia el comedor. Ahí había algunos pares de tijeras, costales que parecían tener granos, algunos hilos rojos, algo que parecía alambre de púas, y el costal de sal que llevó mi bisabuelo. Lo primero que deben saber es que, esto es complicado, tendrán que ser fuertes y hacer uso de toda la fe que tengan. Entre las brujas y mi familia hay un historial de enemistad, por ello, que ustedes se encarguen de esta bruja con mi ayuda, será una manera de vengar todo lo que nos han hecho desde hace muchos años. Lo segundo, cuando la enfrenten y estén por ganar, les ofrecerá oro, riqueza, poder, 1000 cosas con tal de salir viva. Deben hacer caso omiso a cualquier cosa que les diga, solo intentará engañarlos para acabar con ustedes. Finalmente, cuando acaben con ella, posiblemente les lanzará algunas maldiciones. Para contrarrestar eso, les daré algo que los protegerá a ustedes y a su línea de sangre. Los 3 se miraron y sin dudarlo, asintieron. Con ello, Aurora comenzó a explicarles cómo debían usar las tijeras, que los costalitos tenían semillas de mostaza, el uso que le darían a la sal, les enseñó cómo debían amarrar los nudos de hilo rojo y, más importante, 3 oraciones que tenían que estar repitiendo. Estas tenían un orden, un acomodo de palabras inverso y un uso para determinada situación. Les explicó cuál sería el momento en el que tenían que atacar a la bruja y una acción que haría que la bruja se debilitara. Ahí debían aprovechar y terminar con ella. Algunos días después, cuando ya se sabían las 3 oraciones al derecho y al revés, a cada uno de ellos les dio un amuleto un poco extraño. Parecía un atrapasueños, pero, en lugar de la característica forma circular, este tenía una forma triangular.
Es una atrapa pesadillas, y, nunca deben separarse de él, esto los protegerá, pronunció Aurora. Cuando se sintieron listos para darle caza a la bruja de la cabaña, fueron tras ella. Aurora les dio su bendición, y les dijo que esperaba que regresaran con bien. Sin embargo, nunca más se volvieron a ver. Como mi bisabuelo era el único que sabía dónde se hallaba la cabaña de la bruja, les dio indicaciones a los dos compañeros para poder llegar, y también les dijo cómo es que debían actuar. Él sabía que por las noches era cuando iba al fogón a quitarse las piernas, como si fueran piezas desmontables, luego de eso salía volando. Ese es el momento que debemos aprovechar para ir por ellas. Les explicó mi bisabuelo, y luego de divisar la cabaña, se acomodaron en la parte alta del cerro, esperando que diera la noche para que la bruja se fuera. Con el transcurso de las horas, cayó la noche. Entonces vieron a la mujer dirigirse a la cocina, y posteriormente, como salió volando. El momento había llegado. Comenzaron el plan que los había llevado hasta allí. Mi bisabuelo y el segundo compañero fueron corriendo hasta la cabaña, directo al fogón para tomar las piernas que la mujer había dejado ahí. En tanto, el tercer compañero comenzó a acomodar la sal en un círculo de 3 metros de diámetro a un lado del camino por el cual mi bisabuelo le describió que tomaba de regreso antes del amanecer. Hizo esto varias veces, no quería que el círculo se perdiera. El camino era un claro en el cual había grandes árboles cerca, y lo principal es que, este círculo estaba a 2 metros de un ahuehuete enorme. Cuando mi bisabuelo y su compañero regresaron, cada uno con una pierna, el tercer compañero ya estaba terminando su parte. Lo siguiente que hicieron fue que cada uno comenzó a trazar una especie de camino entre el círculo, el lugar por el que se supone que vendría la bruja y el ahuehuete. Esto lo hicieron regando las semillas de mostaza en la tierra. Las piernas las amarraron al ahuehuete con el alambre de púas que Aurora les entregó, y tras terminar los arreglos, solo quedaba esperar la llegada de la bruja. Cada uno se acomodó como si fuera la punta de un triángulo, dejando entre ellos una separación de aproximadamente 25 metros. Quedando el círculo de sal dentro de este triángulo que ellos formaban, y el camino de semillas de mostaza salía de cada una de las vértices del triángulo. Luego de unas horas, el segundo compañero divisó que la bruja venía volando. Inmediatamente comenzaron a hacer ruido para llamar su atención. En cuanto la bruja los vio, se lanzó directamente a mi bisabuelo, queriendo atacarlo. Sin embargo, se detuvo violentamente en el aire al ver el círculo, y tras dirigir su mirada a la tierra, vio las semillas de mostaza. La bruja de inmediato intentó recogerlas, mi bisabuelo con miedo, y pensando que el rostro de la bruja no se parecía en nada al de la muchacha que los atendió en la cabaña, comenzó una de las oraciones que Aurora hizo que se aprendieran, mientras hacía nudos con el hilo. Como respuesta, obtuvo una horrible carcajada de parte de la bruja, quien al momento se elevó, dejando ver que de sus manos salían unas grandes garras, con las que lanzó una estocada a mi bisabuelo, queriendo quitarle el amuleto triangular. Mientras esto sucedía, los otros dos compañeros habían sacado su hilo, y estaban haciendo nudos, a la par que hacían una de las 3 oraciones que Aurora les enseñó. En el momento en que ellos dieron un nudo que remarcaron varias veces, la bruja que estaba atacando en el aire ya no solo a mi bisabuelo, sino a los 3, cayó directamente en el círculo de sal, como si un gran peso hubiera caído sobre sus hombros y la jalara hacia el suelo. En cuanto cayó, mi bisabuelo corrió al árbol en el que tenían las piernas y les clavó 2 de las 3 tijeras que llevaban en forma de cruz, una a cada una. De forma instantánea, la bruja que estaba en el círculo dio un grito desgarrador, un lamento desesperado que parecía arrastrar consigo todo el terror del más profundo abismo. Mientras eso ocurría, los 3 que no perdían la formación triangular, sentían que los gritos que daba la bruja se manifestaban en un aullido que atravesaba el aire y les helaba la sangre. De pronto, los gritos pararon, interrumpidos por una dulce voz que provenía de la bruja. «No me maten, si me dejan ir, prometo que les daré oro, puedo hacerlos ricos, si no quieren oro, díganme qué quieren, puedo darles cualquier cosa que se imaginen», declaraba la bruja, mientras sus facciones volvían a ser las de la muchacha que atendió a mi bisabuelo y sus compañeros en la cabaña. Sin dejarla terminar, mi bisabuelo la interrumpió. «Así como les diste oro a mis compañeros, supongo».
de ti no queremos nada, hoy vas a arder. Fue su réplica, mientras seguía haciendo nudos con el hilo, y pensaba en una de las oraciones que Aurora les enseñó. De manera simultánea, los compañeros restantes seguían haciendo nudos y oraciones. La bruja, al ver que no la iban a liberar, retomó la forma horrible que tenía cuando llegó, e intentó elevarse en el aire, deseosa de hacerles daño. Fue hasta ese momento, en que los tres comenzaron a avanzar hacia ella, sin perder la formación triangular. La bruja, conocedora del destino que se aproximaba, no dejaba de dar grandes alaridos, y cuando estaban lo suficientemente cerca de ella, uno de los compañeros tomó las tijeras en forma de cruz y se las clavó en el pecho a la bruja. Esta, al sentir las tijeras, comenzó a dar gritos en un lenguaje que ellos no entendieron. Casi de inmediato, la bruja comenzó a arder en llamas. En los alrededores, el viento soplaba con una fuerza inquietante, dejando a su paso susurros ominosos que se arrastraban entre los árboles, produciendo un sonido siniestro. Desde el lugar en el que estaban, podían escuchar el sonido de árboles siendo partidos a la mitad. Entre eso y los alaridos de la bruja, se creaba un coro macabro que resonaba en el aire nocturno, dejando una atmósfera cargada de una energía maligna, extraña y palpable. Súbitamente, la bruja comenzó a hacer contacto visual con cada uno de ellos, mientras les gritaba que se vengaría. Que algún día se iba a cobrar, y que si no era con ellos, sería con alguno de sus hijos. Gritó y gritó hasta que las llamas se consumieron, y ella se hizo cada vez más pequeña. Así hasta dejar un silencio sepulcral en todo el lugar. Las piernas que estaban amarradas con el alambre de púas en el ahuehuete empezaron a desaparecer como si fueran polvo, y la bruja dentro del círculo de sal ya se había reducido hasta quedar del tamaño de un feto. Como ya estaba amaneciendo, recordaron que Aurora les dijo que si todo se alargaba y no podían acabar con ella, hicieran tiempo hasta el amanecer. El sol acabaría con ella, pero, si los rayos del sol le daban de lleno, y no desaparecía totalmente, estarían en problemas, pues debían llevarla a una cueva específica, que se hallaba en la punta de un cerro al este de la cabaña. A lo que se refería Aurora con problema es que, cuando fueran en camino a la cueva, la bruja podría meterse en la mente de alguno de los tres, y manipularlo para que la dejara ahí. Con ello, al paso de los días recuperaría su forma original e iría tras ellos. Cuando la luz del sol inundó el paisaje, y lo que quedó de la bruja fue expuesto, no pasó absolutamente nada, no desapareció. Sabiendo que tendrían que llevarla a la cueva, tomaron los restos y la metieron en el costal de sal, y comenzaron a andar hacia el cerro. Luego de unas horas caminando, uno de los compañeros comenzó a decirles que ya habían hecho mucho, que la dejaran por ahí tirada, total, ya habían terminado con ella. Sin hacerle caso, siguieron avanzando. Ellos sabían que a eso se refería Aurora, por lo que sin detener su marcha, continuaron hasta que llegaron a la cueva. Allí, apenas entrar, vieron una fosa cavada. Ese era el lugar al que tenían que arrojar los restos de la bruja. Siguiendo las instrucciones, el costal en el que la llevaban debían cerrarlo con los hilos que hicieron los nudos durante el enfrentamiento. Para así, amarrar fuertemente el costal, y finalmente arrojarlo a la fosa. Luego de tapar el agujero, respiraron aliviados. Por fin pudieron acabar con esa bruja. Como el lugar en el que estaba esa cueva era la punta de un cerro y por ahí no vivía nadie, no sintieron necesario poner un aviso. Por ello, comenzaron a bajar del cerro. Sin embargo, de repente, los tres escucharon una voz que les llamaba, era la voz dulce que habían escuchado de la bruja cuando les pidió que no la mataran. Sin hacer caso a lo que sea que les decía, tomaron cada uno el amuleto que Aurora les había dado, y sin voltear, se alejaron del lugar. Después de todo lo vivido, los tres se separaron. Fue la última vez que hablaron, nunca más se volvieron a encontrar. Algunos días después de terminar con la bruja, mi bisabuelo fue a la casa de Aurora, quería contarle lo sucedido, y decirle que todo había salido bien. La casa de Aurora se encontraba en las afueras del pueblo. Cuando llegó, ella no estaba. De hecho, la casa parecía no haber sido habitada en años. Por fuera estaba a punto de caerse, no había puerta, y por lo que podía verse en el interior, la mesa estaba llena de polvo y la vegetación ya había reclamado el lugar como suyo.
Pensando en que no tenía sentido, mi bisabuelo fue hacia el pueblo, tratando de averiguar a dónde se había ido Aurora. Cuando le preguntó a la madre de uno de sus compañeros con los que había hecho vigilancia en los potreros y que feneció por causa de la bruja, ella le contestó que no conocía a nadie llamada Aurora Flores, pero recordaba que cuando era niña, así se llamaba la señora con la que llevaban a los que estaban enfermos o que habían tenido mal de chanes. Está enterrada en el Camposanto. Esa es la única Aurora que conozco. Fue la única respuesta que obtuvo de su parte. Mi bisabuelo, muy sorprendido, y, bastante escéptico, decidió hacer la visita al Camposanto. Comenzó a buscar si había alguna lápida con el nombre de Aurora Flores. No tardó mucho en encontrar una tumba muy descuidada, como si tuviera décadas sin recibir una visita. En la lápida se alcanzaba a leer el nombre que buscaba, este ya estaba casi borrado, de hecho, no se distinguía la fecha de nacimiento y deceso, el tiempo había hecho lo suyo. Mi bisabuelo no podía entender cómo es que ellos habían hablado con una mujer que decía ser Aurora Flores. La misma que les enseñó cómo terminar con la bruja, y si eso no fuera poco, estuvieron en su casa, la cual estaba en perfecto estado. No se parecía en nada a la que acababa de ver en decadencia y abandonada. Sin pensarlo más, comenzó a limpiar la tumba. Tenía muchas hojas, ramas y vegetación cubriendo la lápida. Mientras lo hacía, le hablaba. Le contó todo lo que había pasado y cómo fue que gracias a su ayuda pudieron terminar con esa bruja. Muchos años después de ese día, en uno de los viajes de mi bisabuelo, se encontró al hombre que la bruja tenía hechizado en contra de su voluntad. Porfirio le contó cómo fue que terminó en manos de la bruja y, cómo luego de ser liberado intentó recuperar su vida al salir de esa maldita cabaña. Por su parte, mi bisabuelo le contó cómo terminaron con la bruja. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Si te ha gustado, te invito a dejar tu like y a suscribirte si aún no lo has hecho. Déjame saber tus inquietudes en los comentarios, yo te leo. Sin más, nos vemos más adelante con una nueva historia.